去，慢慢的苏醒，想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾中会散去，义无反顾与梦想相遇，人潮中看不清，拥挤如夜空繁星。¿Por qué no alquilamos una impresora primero? ¿Alquilar? ¿Es confiable? Miremos el mercado y preguntemos. Podemos ver qué empresas tienen impresoras de sobra. Alquilemos una primero y sigamos con los experimentos de producto. Si podemos hacer un dispositivo de fusión física, entonces la financiación será aún más fluida. Bien, ahora mismo voy a contactar las empresas con las que he tratado antes. De acuerdo, yo también preguntaré a las que conozco. Mantengámonos en contacto. Está bien. Entendido. Si alguna vez tienes una impresora disponible, por favor, contáctame. Gracias. Eso es todo. Adiós. Gillo. Contacté a alguien de tecnología Henway. Tienen una impresora que quizás puedan alquilar. Genial. He quedado en reunirme con ellos en su empresa en 1 hora. ¿Has revisado el contrato? Échale un vistazo. Hermana, Xing, te traje comida para llevar. Come algo. Gracias. Lili. Li. Hermana Xing, tengo un cliente que es inversor. Le hablé de tu negocio. Está bastante interesado. Voy a almorzar con él pronto. Date prisa. Tengo una reunión importante próximamente. ¿Puedes pedirle al cliente que nos vea otro día? ¿Qué estás pensando? Claro que no. Se va de viaje de negocios mañana. Si realmente no puedes venir, envía a tu socio aquí. Está bien. Haré que vaya Jizhou. Llámame si pasa algo. Te enviaré la dirección. Está bien. Adiós. Jisoo, te oigo. Ya voy. Separémonos. Está bien. Me voy. Hermana Xing, tu comida para llevar. La comeré por el camino. Sujeta mejor los papeles. Está bien. Ten cuidado. Lili, gracias por presentarnos inversores. No es nada. No hace falta que des las gracias. Menos mal que estabas aquí. Es mi primera reunión con un inversor en nombre de StarTech. Estoy un poco nervioso. ¿Por qué nervioso? El director Wu no muerde. Tranquilo. Me retuvo un cliente. Director Wu, él es su Jizhou, mi junior de la universidad. Cuídelo, por favor. Director Wu, mucho gusto. Claro. Los asuntos de Lili son los míos. Lili, tráeme un agua con gas. La que más me gusta. Vale. Director Wu, siéntese. Hablemos mientras comemos. Yo no sé qué prefiero. Saltémonos la comida y hablemos de negocios. Siéntese. Xiaosu, ¿verdad? Para ser sincero, si no fuera por Lili, normalmente no me reuniría con alguien de una empresa sin fama, sin fondos y sin producto. Director Wu, mire, ya desarrollamos nuestro prototipo. Una vez que llegue la impresora, produciremos el producto real muy rápido. Aquí está nuestro plan de negocio.
Lo siento, director Wu, yo... Échele un vistazo. Plan de negocio. Xiaosu, sí. Está bien que los jóvenes tengan pasión, Pero el emprendimiento requiere pragmatismo, no solo contactos. Yo también pasé por todas las dificultades. Sé en qué situación están, pero sepa, como gran empresa consideramos muchos factores. Cuando se trata de inversión. Gracias por el consejo. Director Wu, sobre la inversión. 7 millones por el 20% del capital. Piénselo. ¿20%? Director Wu, el 20% puede ser. Piénsalo primero. Ese término es rápido. ¿No vamos a almorzar? El joven parece dudar del precio. Déjelo pensar. Lo siento, Lily. Director Wu, gracias por su tiempo. Los términos que ofreció el director Wu estaban por debajo de nuestras expectativas. Como empresa emergente debemos ser más cautelosos con cada paso. Espero que lo entiendas. Que hable conmigo, el responsable. Lily, déjame llevarte a un buen sitio. Hay comida y bebida. Hay cativé y sitio para ducharse. Aquí tienes tu agua. Director Wu, por favor, reconsidérelo. Su empresa tiene mucho potencial. Te haré caso. Wu Langxiang. ¿Cómo es que estás aquí? Sé que has estado coqueteando. Y ahora te pillo con ella. A plena luz del día. ¡Qué vergüenza! No es lo que piensas. Nosotros, señora su marido es solo mi cliente. No tenemos otra relación. Te vi abrazándolo. ¿Crees que soy ciega? Fue ella. Me seducía para conseguir el acuerdo. ¿Yo? Sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a pegarme? Te denunciaré a tu empresa para que te despidan. ¡Cállate! Me da igual con quién coquetees, pero no esperes que cargue con la culpa. Ya aguantaba cuando estabas tan cariñoso y ahora quieres ensuciarme. Menudo pedazo de basura. Tú. ¿Y tú? Si te gusta esta basura, quédatelo. Yo. ¡Basura! Hermana Lily, ¿estás bien? ¿Tú qué crees? Sé que te han hecho daño. Llora si quieres. Estaré contigo. Prometo no contárselo a nadie. ¿Por qué iba a llorar? Su matrimonio es un desastre y no tiene visión para invertir. ¿No debería llorar él? Buen punto. Bueno, necesito ir a relajarme. Te acompaño. No hace falta. Asegúrate de llegar bien a casa. ¿Llegar bien a casa? Se preocupa por mí. Ji Xing. Hermana Xing. Hengwei puso términos duros. Un depósito de 800K y alquiler de 70K al mes. Y pagamos el mantenimiento rutinario. Hermana Xing tampoco fue bien con director Wu. No importa, lo resolveremos. Está bien. ¡Lily, conduce con cuidado! Debemos tener cuidado, de verdad. ¡Qué bonita!
sola? Ven con nosotros. Hoy no tengo ganas, lo siento. ¿No viniste a animarte? Vamos a divertirnos. ¿Tienes mal genio? ¿Qué tal si te invito a las copas? Solo para conocernos. Todos venimos a divertirnos, no lo arruines. Gracias. ¿No me invitas a una copa? Claro. Director Shaw, ¿por qué no me llamaste? Ven y toma algo. Gracias. Hoy estoy con algo. ¿Tienes amigos? Lo dejamos para otro día. ¿Quieres beber? Ya no. Entonces no te molesta. Baila conmigo. Director Zhang. Director Zhang, ¿en qué puedo ayudarte? Llamo para informarte que la empresa te da un descanso. No necesitas venir a trabajar por ahora. ¿Me pides que tome un descanso o quieres deshacerte de mí? No. El departamento de ventas ha trabajado muy duro. Queremos que descanses un poco en la temporada baja antes del festival de primavera. Director Zhang, no es mi primer día en el trabajo. Todos saben que es la temporada más ocupada. No hace falta que andes con rodeos. Director Wu habló contigo, ¿verdad? Renuncio, pero asegúrate de pagarme mi comisión a tiempo, o lo llevaré al arbitraje laboral. ¿Tan genial? ¿No sabes que soy genial? Ya pagué la habitación. Deja tus datos de contacto. Nos volveremos a ver si estamos destinados. Carretera sucursal Yushan 3. Ya voy. Feliz cuarto aniversario, Sing Sing. Gracias. Feliz cuarto aniversario. Detrás. El árbol que no se dobla ante el viento. Tía Jean organiza este espectáculo solo una vez al año. Si no viniéramos, se quejaría con el abuelo. ¿Te ves bien? Sí. Un poco a la izquierda. Tomemos una foto de combo entero. A la izquierda. Esto también está bien. Ji Xin. Director Zheng, presidente Han. ¿Qué mundo tan pequeño? Este es... Mi novio, Xiao Yichen, conoce al director Zheng de Guanghua y al presidente Han de Dongyang. Mucho gusto. Nunca había visto a tu novio en todos estos años. ¿Acaban de empezar a salir? Llevamos juntos 4 años. ¡Qué bien! Está a punto de empezar. Entremos. Vamos. Vamos por aquí. Los jóvenes dirigen empresas como si jugaran a la casita.
Star Technology. Xixing Shao Yichen. ¿Qué pasará con la empresa si rompen? ¿Ahora te preocupas tanto por tu ex empleada? Xixing trabajó para mí años. Es normal preocuparse. Perdón. ¿Qué tal, alquileres? No veíamos una obra desde hace tiempo. Toma. Siéntate. Dame la bufanda. Has mejorado. Mantienes la compostura. ¿No fuiste bastante tolerante al ver a tu ex jefe? Tengo modales, pero no estoy contenta. Me descontó el bono de proyecto, al fin y al cabo. Ching, ese presidente Han que vino con tu ex jefe, ¿era el que quería llevarte a Dongyang? La mirada que me dio no fue muy amable. Nunca es amable. Sería raro que lo fuera. Demostró amabilidad después de todo. No seas tan dura con él. Su Jisoo. Jisoo. Germana Xing, ¿estás en el teatro? ¿Qué pasa? No quería molestarlos. Pero fue todo muy repentino. Tengo un superior que adquiere equipos en Hanhai. Tienen una impresora disponible para alquiler por ajustes de negocio. Pero debemos pagar un depósito para asegurarla cuanto antes. Muchos lo están contactando. ¿Tiene que ser ahora mismo? Tiene que ser ahora. Voy para allá ahora. Te envío la ubicación. Vale, adiós. Yichen. Sabes que no podemos pagar una impresora. Por fin tenemos oportunidad de alquilar una. No podemos perder la oportunidad. Pero es demasiado repentino. Yo debo... Ve. Eres el mejor. Cuéntame sobre la obra cuando termine. Vale, voy para allá. Ten cuidado. Vale. El árbol que no se dobla ante el viento. Wei QZ. QZ. ¿Qué pasa? Hermano Huang, ¿puede hacernos un descuento? El depósito es de 500.000, ni un céntimo menos. Sabes lo cara que es una impresora. El depósito es obligatorio. Pero el alquiler es barato. Si la impresora no está dañada, recuperas el depósito. Pero podría... Xiaosu, ya te hice descuento en el alquiler. ¿Sabes cuánta gente me busca? Hablo contigo primero solo por la confianza. Es cierto. Otra llamada. Director Shu. Sí, lo sé. Tranquilo, ya estoy en ello. ¿Es de fiar? Estuvimos en el mismo club en la universidad. Fue muy amable conmigo. Trabaja en Hanhai. Vi sus momentos cuando entró. El problema es que 500.000 no es poco para nosotros ahora. Solo tenemos un poco más de 100.000 en la cuenta. Xiaoxing, ¿y si pedimos prestado para pagar el alquiler? Pienso que alquilamos la impresora y hacemos el prototipo para acelerar la recaudación.
Es la única opción. Anting. Son 22.000 en total. ¿Cómo quiere pagar? Por WeChat. De acuerdo. Un momento. Xixing. Diga, Li. Estamos pensando en alquilar una impresora 3D, pero nos falta efectivo. ¿Podrías prestarme algo? ¿Cuánto necesitas? 100.000 estaría bien. Sin problema. Te lo transfiero ahora. Te quiero, te lo devolveré lo antes posible. Basta de cursilerías. Considéralo una inversión en ti. El futuro genio de la alta tecnología. Ya no quiero esto. De acuerdo. Esperamos su próxima visita. Seguro que serás alquilera de tienda. Gracias. Tantas llamadas. Ya decidieron. Si siguen dudando, se lo alquilo a otro. Lo pensamos. Está bien, pero necesitamos firmar un contrato con Hanhai. Esto no es un canal formal. Para nuestra empresa, da igual que la impresora esté parada. No la prestarán. O firmas conmigo o lo olvidas. Si no tienes agallas, no te metas en negocios. Hermano Juan, espere. Hermano Juan, firmaremos. Siéntate. Así me gusta. El contrato por duplicado. Pero solo podemos pagar la mitad ahora. Cuando llegue la impresora en 3 días, le transferiremos el resto del dinero. ¿Qué le parece? Está bien. Solo lo hago por Xiaosu. Gracias. Adelante. Yixing. ¿Tienes que ser tan agresivo? Ella tiene novio. ¿Xin? ¿Qué? ¿Tiene novio? No es grave. No está casada. Escucha. Xixing ha diseñado un prototipo. Si no inviertes en ella antes que otro, entonces no tendrás ninguna oportunidad. Mientras inviertas en ella, será tu empleada. ¿Qué quieres decir? La cercanía da ventaja. Idea estúpida. Hermana Xing, el hermano Juan, dijo antes de irse que la impresora llegaría en 2 días, no 3. Qué bien. El pago a cuotas fue una idea genial. No podíamos conseguir tanto dinero de golpe. Cuando llegue la impresora, hablaré otra vez con el hermano Juan e intentaré que nos exima del resto del depósito. ¿Funcionará? Ya veremos. Tad, tú vigilarás la impresora. Yo buscaré el dinero. No te preocupes. Espero que todo salga bien. Todo irá bien. Bien, está hecho. Gracias, señor. Cuídese. ¿Perdiste algo? Tranquilo, solo unas bolsas y un portátil. Al menos tú estás bien. Hemos presentado un informe y cambiado la cerradura. Si estás realmente preocupado, quédate en un hotel esta noche. Gracias, señor Jichen. Estaba muy asustada. Me quedé en blanco y te llamé. No debería haberlo hecho. ¿Te molesté a ti, Yaxing Xing? Ella estaba ocupada.
Hoy no tenía mucho que hacer. Xing acaba de emprender un negocio. Es normal que esté ocupada. ¿Ahora te arrepientes de apoyarla? Pero ella es muy trabajadora. Yo nunca podría vivir como ella. Casarme con alguien que amo y tener una vida sencilla es todo lo que pido. Quizás su elección no está mal. Solo que ahora estoy muy perdida. Señor Jichen, toma un poco de té. Gracias. ¿Planeas proponerle a Xing? ¿Cómo lo supiste? ¿Yo? Estoy preparando. Para emprender un negocio. Fue una suposición. Llevan 4 años juntos. Es hora de casarse. Ese es mi plan. Hoy es nuestro 4º aniversario juntos. Planeaba proponerle, pero... yo realmente no sé si puedo darle la vida que quiere. Señor Jichen, pensar solo te altera más. Mejor llévale el anillo. Llevan 4 años juntos. Seguro te dará la respuesta que quieres. Está bien. Lo intentaré de nuevo. Me voy primero. Te acompaño a la salida. No hace falta. Descansa. Xing, ¿terminaste el trabajo? Vine en cuanto terminé. Compré algo de comida en el camino. ¿Por qué no has comido tan tarde? Quería comer contigo. Un día tan importante merece celebrarse. Voy a lavarme las manos. Comamos en la mesa de centro. Podemos ver la tele también. ¿Está bien? Como quieras. ¿Los platos no se han enfriado? El restaurante de pescado en escabeche que te gusta ha cerrado. No sé cómo estará este. ¿Por qué no lo abriste? ¿Por qué sonríes? ¿Qué escondes detrás de la espalda? Déjame ver. Xing, casémonos. Me encantaría. Pero StarTech apenas empieza. Todavía no es estable. ¿Puedes darme algo de tiempo? Si digo que sí ahora, sería buscar una salida. Es una falta de respeto para los dos. Lo guardaré por ahora. Te propondré cuando consiga el financiamiento, ¿vale? Vale. Lo juro con el meñique. Espérame. ¿Sello? Hermano Juan. Hermano Juan. El abonado al que llamó está apagado.
Huang. Jisoo. ¿Senior? ¿También vienes por el hermano Juan? Me alquila un equipo. Le pagué y me iba a llevar a verlo. Pero ahora no puedo contactarlo. No ha vuelto en días. Le pagué el alquiler este mes. Si lo encuentras, dile que me llame. Esto no puede seguir así. ¿Le pagaste el alquiler? Sí. ¿Qué le pasa? Lo oí hablar por teléfono diciendo que tenía algunos problemas financieros. No te preocupes. Ven y siéntate un rato. Nos vemos. ¿Qué? Lo siento, hermana Ching. Es todo mi culpa. ¿Llamaste a la policía? Lo seguiré. ¿Qué comisaría, Dongli? ¿Pueden recuperar el dinero? Esperemos a que vuelva la hermana Xin. ¿Por qué somos tan desafortunados? Nos estafaron en un momento crítico. Una vez que consigamos la financiación, nada de esto será un problema. ¿Cuándo recibiremos los fondos? No tengo idea. ¿Qué pasa? El dueño pide el alquiler. Está bien. ¡Qué prisa! No te vas a ir de noche. Estamos a punto de cobrar. Dile que espere. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Ayúdame! Nosotros estamos tan cerca del éxito ahora. Acabas de empezar y ya te estafaron. ¿Y esperas que te dé dinero? ¡Ni hablar! Y no le pidas a tu mamá. Está descartado. O puedes emprender un negocio cuando tengas más experiencia. La casa está libre para tu amigo por ahora. Sé bueno y vuelve. También me llevaré eso. ¡Vamos, papá! ¡Yo! Mi tarjeta de crédito nunca ha estado vencida. Nunca he tenido pagos a plazos. Mi crédito debería ser muy bueno. ¿Podría verificar el límite de crédito máximo que puedo solicitar? Esperaré su respuesta. Presidente Yi, aún no ha comido, ¿verdad? Gracias. ¿Dónde están todos? El director Su salió a trabajar. Shang fue a almorzar. ¿Has comido? Sí. Presidente Yi, ¿qué dijo la policía? La investigación tomará unos días más. Xiaoxia, ¿quieres decir algo? Presidente Yi, he oído a la gente decir que nunca podríamos conseguir financiamiento. Los inversores creen que nuestras exigencias son demasiado altas. Nuestro producto de simulación está listo. Podremos conseguir financiamiento pronto. Lo siento, director Yi. Me has enseñado mucho estos días. Carta de renuncia. Vine a StarTech para dejar mi huella con mis habilidades profesionales. Pero ahora la simulación está lista. Pero la impresora aún no está en su lugar.
No hago nada en mi puesto todo el día. Voy a arruinarme si sigo así. Lo entiendo, Xiao Xia. Sé que has aportado mucho a la empresa, pero ahora la empresa en Falquilera, dificultades. Estoy haciendo todo lo posible. Tranquila, te lo prometo. Una vez que volvamos a la normalidad, tu salario y subsidios estarán listos de inmediato. Ya lo decidí. Lo siento mucho. Está bien. Ya que lo decidiste, no te obligaré a quedarte. Espero que te vaya bien. Gracias. Ex GDI Grupo Dongyang. Este es nuestro producto de simulación. Planeábamos imprimirlo y buscar inversión con él, pero... Presidente Han, ¿no nos invitó a Dongyang? Quiero saber si su invitación sigue en pie. ¿Sabe Ji Xing que está aquí? Debería convencerla de que venga. Nosotros... Xiao Xia. Xiao Xia, estoy ocupado ahora. ¿La hermana Xing se desmayó? Sala de observación de emergencia. ¿Cómo está, doctor? No se preocupe, no es grave. Probablemente ha estado bajo presión y no ha descansado bien. Hipoglucemia y fiebre baja. Por eso se desmayó. Le puse un suero con sedantes. Un buen sueño le vendrá bien. Debería descansar bien de ahora en adelante. No trasnoche. Gracias, doctor. Presidente Han. ¿Avisó a su amiga? Está de camino. Presidente Han, para ser sincero, estamos al límite de nuestras fuerzas. Hace unos días alquilamos una impresora 3D porque era barata. Pero el tipo se llevó el dinero y se fue. No nos queda ni un centavo en la cuenta ahora. ¿Podría, por favor, invertir en nosotros por Xing? Ya que estuvieron en la misma competencia. El negocio es el negocio. Si no puedes soportar ni esta presión, cualquier inversión será en vano. Si de verdad te importa ella, haz que acepte mi oferta. Yichen. Xing. Mamá. Mamá. ¿Ya hablaste claro con Ji Xing? Tu padre fue estafado. Si no paga, enfrentará medidas coercitivas. Sé que ella no te presta mucha atención, pero si no ayuda en un momento así... No te preocupes. Prometo que encontraré una solución. De todas formas, no tiene nada que ver con Xing. No te preocupes. Adiós. Señor Jichen. ¿Qué haces aquí? Nuestro Instituto de Materiales colabora con tu hospital. Vine para una reunión. ¿Pasó algo en casa?
No fue mi intención escuchar. No es nada. Toma esto por ahora. Te enviaré la contraseña por WeChat. No hace falta, QC. Encontraré una solución. No seas tan formal conmigo. Tómalo. Gracias, Chuzi. Te lo devolveré con interés incluido. Está bien, señor Jichen. No importa las dificultades que enfrentes. Creo que puedes resolverlas. Nunca podré agradecerte lo suficiente. No seas tan distante. Somos exalumnos y Xing es mi mejor amiga. Debiste proponerle matrimonio, ¿verdad? Entonces somos aún más cercanos. Gracias. Saldo de la cuenta. Hola, ¿dónde está la sala de infusiones, por favor? Por allí. Gracias. De nada. Hermana Lee. ¿Cómo va todo? Está bien. Estaba abrumada y necesita descansar bien. Yo la cuidaré. Vete a casa. Entonces... ¿Cómo te sientes, cariño? El médico dice que estabas estresado y no has descansado bien. Te has esforzado demasiado. No vuelvas a hacer esto. Lo siento, he perdido todo tu dinero. ¿De qué estás hablando? Te acabo de decir que no te estreses. No es como si estuvieras en quiebra. Estoy esperando que consigas financiamiento y me hagas rico. No le des muchas vueltas. ¿Tienes hambre? Te traeré algo de comer. Descansa aquí y vuelvo enseguida.那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验，谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种冒险。我们各自